podría ser la ganadora del Oscar a Mejor Película. Es una película que creo que es muy consciente de que es una película. La crítica hacia la iglesia y los valores de la iglesia o valores de la religión. ¿Realmente grabaron ahí, en el Vaticano? ¿Fueron a grabar a Roma? Las caras de Ralph, las miradas son muy fuertes, muy profundas. Cónclave es con llave en latín, porque literalmente hace referencia al proceso de cerrar con llave la Capilla Sixtina para que los cardenales elijan al nuevo papa. Bienvenidos a Tiempos de Cine, el podcast donde dos personas que hacen cine analizan las técnicas de las grandes películas y cómo dejan su huella en nuestra vida. Hoy traemos al episodio una película que nos mete dentro del proceso más confidencial del mundo, la elección del Papa en la Capilla Sixtina. Hoy hablaremos de Cónclave. Pues abróchate los auriculares porque en 3, 2, 1 son Tiempos de Cine. Here we go, and roll sound. Roll camera. Silence, please. And action! Freddy, ¿por qué pensás que Cónclave podría ser la ganadora del Oscar a Mejor Película? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando se trata de votar la película que va a ganar el Oscar a Mejor pues, película del año, obviamente pues los académicos se reúnen y ¿sabes qué pasa? Que cada uno vota, digamos, su favorita, ¿no? Y claro, son miles de académicos. Entonces, ¿qué película suele ser la que termina ganando? Pues aquella que sea más de consenso. Es decir, es una película que ha reunido pues más votos porque imagínate, por ejemplo, Anora o Brutalist son propuestas que no gustan a todo el mundo por igual. Entonces, hay gente que les puede dar un 10, pero luego hay gente que a lo mejor les da un 3. Claro, la media de eso, por ejemplo, es un 6. Sin embargo, puede que Cónclave sea esa película entre todas las que hay ahora mismo entre las candidatas, entre las nominadas, entre las 10, que probablemente sea esa película de un 7 o un 8 alto de consenso en el que todo el mundo más o menos se mueva en ese rango. Entonces, aunque a nosotros la verdad es que en este podcast no nos gusta nunca posicionar una película por encima de otra, no nos gusta hablar en esos términos, ¿no? De películas superiores o inferiores, es cierto que en esta carrera que hay hacia los Oscar, puede que Cónclave sea una de las que está mejor posicionadas. Bueno, no, es la mejor posicionada, podemos decir, aunque últimamente Anora ha ganado varios premios importantes. Y no sé cómo has visto los memes de Twitter y demás, pero son muy graciosos, la verdad, los memes. ¿Los has visto? ¿De Cónclave específicamente o en general? En general. Yo vi mucho de Emilia Pérez, sinceramente. Sí. Que es otra que tenía bastantes papeletas como para ganar, pero últimamente también con toda la cancelación de Carla Sofía, es como que, bueno, no sé qué va a suceder, pero realmente entiendo lo que decís. Es interesante esto que decís, como las otras son más polarizantes. Hay gente que le gusta mucho y gente que no tanto, que no mucho, y en cambio Cónclave que quizás no tiene tantos 10, pero tendrá más 8 y será más lineal, y por eso puede que tenga... Es muy difícil que no te guste o que genere molestia, digamos. Aunque vamos a hablar de eso también en este episodio, porque tenemos, como decís, tiene mucho que ver la votación de esta gente, pero también hay muchos factores que son increíbles realmente esta película. Como primero y principal vamos a hablar del reparto increíble que tiene. También vamos a hablar de los premios que obtuvieron este reparto, porque hay mucho por hablar del tema. También acerca del diseño de producción, lo cual es un dato increíble que no mucha gente sabe. Entre esas cosas también tenemos que hablar de la banda sonora, de la música, que es realmente interesante. El sonido, el diseño de sonido, ¿no? Los elementos que habla mucho el director acerca del tema, que vamos a hablar de eso. Del guión, que es uno muy importante y muy interesante, y de dónde viene también este guión, qué cámara se utilizó, como siempre no puede faltar. Vamos a hablar sobre el director, que es un director que también ya ha tenido sus premios, de las escenas de votación que son tan importantes en esta película, del ritmo, de la crítica a la iglesia. ¿Es una crítica o no? Eso es algo muy importante que también tenemos que debatir, que ahí es donde creo que podría, eso que decís vos, generar en algunos un poquito de molestia ciertos temas que vamos a pasar a hablar más llegando al final del episodio.
problemas de la película, cosas buenas, si es la favorita o no. Bueno, todo eso es lo que se va a hablar en este episodio. Si te quedas hasta el final, vas a aprender muchísimas cosas de esta película y del cine en general. Así que, Freddy, vamos a arrancar con eso, si te parece. Me parece fenomenal. La verdad es que vamos a desglosar bastantes cosas de esta película, justo lo que has dicho, un poco lo que nos parece más importante, porque es verdad que es una película que creo que es muy consciente de que es una película, es decir, es muy peliculera, o sea, no es una película naturalista o verista, rollo documental que pretenda, pues eso, mantener pues el realismo absoluto, sino que jugaba con todos los elementos del cine para hacer algo, construir mucho, ¿no? Y eso es algo que merece mucho la pena. Pero nada de esto tendría importancia si no estuviera bien defendido por buenos actores. Y esta película tiene un reparto de actores y te quería preguntar qué te ha parecido a ti en concreto y cómo crees que apoya ese reparto a esta película. Totalmente. Cónclave tiene un reparto increíble. Entre ellos están Ralph Fiennes, o como se pronuncia, ¿no? Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini. O sea, tenemos un reparto, como escuché en algún lado en todos estos videos que estaba viendo para preparar el episodio, una película de prestigio de producción, ¿no? Se nota un nivel de producción, a nivel de reparto y a nivel de diseño de producción y demás, muy, muy alto, ¿no? Y, por ejemplo, Isabella Rossellini, para los que no saben, quizás los más cinéfilos sabrán, es la hija de Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, o sea, estamos hablando de la hija del cine, básicamente. Exacto. Un director, Roberto Rossellini, es uno de los directores más importantes del neorrealismo italiano, que hizo películas como Alemania no cero, Stromboli, entre otras. Ingrid Bergman, la actriz de Casablanca, austríaca, si no me equivoco, o sueca, mejor dicho. Sueca. O sea, Europa, el cine europeo ahí, en una persona. Y bueno, es muy interesante. Ella hace un chiste respecto de su madre, que tenía un carácter importante, según ella, porque en un momento habla de esto, ¿no? Del tema de la mujer en la iglesia y el rol que tienen ellas en la iglesia, que también es una de las cosas que vamos a ver más adelante, que esta película toca. Y ella dice que tiene poco, por ejemplo, si habla Rossellini siendo una persona, bueno, no es tan quizás comercial o tan popular entre la gente de a pie, pero dentro del mundo cinéfilo es una persona que, bueno, evidentemente trae un nombre muy pesado y, sin embargo, tuvo poco screen time, ¿no? Poco tiempo en la pantalla, y ella dice que es debido justamente al poco rol que tienen las mujeres en la iglesia, ¿no? Y eso es algo interesante de hablar. Y, bueno, el protagonista original, que es interpretado por Ralph Fiennes, que es Lawrence, el personaje en la historia original es un italiano. En este caso lo adaptaron a inglés y quiso él, por ejemplo, un dato interesante, que aparte él también es productor ejecutivo de la película, él se quiso asegurar de que sea posible que haya ingleses en el Vaticano, cardinales en el Vaticano. Entonces se fue y seguro, había uno, dice, hablé con él y entonces acepté que ser inglés para esta película porque era poco común, pero era posible. Entonces, así lo hizo. Así que nada, ya con el reparto es interesantísimo. Y a mi opinión, por ejemplo, las caras de Ralph, las miradas, que seguramente lo hablaremos más en detalle a lo largo del episodio, son muy fuertes, muy profundas. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque cuenta mucho. Y además, el que se centre tanto en Ralph, la película, en el Cardenal Lawrence, tiene mucho sentido para lo que... más que para lo que se quiere contar, para el cómo se quiere contar. Luego hablaremos de eso. No, te quería enseñar que... Sí. No voy a destripar nada, pero... Ese es el guión, ¿vale? Este es el guión, este es el PDF. No lo he leído desde el móvil, pero bueno, por distintas razones que ahora no vienen al caso, me lo tuve que pasar al móvil, ¿vale? Lo encontré en... No sé, la verdad es que no sé dónde lo encontré, pero muchas veces es muy habitual encontrar los guiones que están nominados al Oscar, porque las distribuidoras pues los comparten con el disclaimer de for your consideration, y entonces pues es fácil encontrarlos, ¿no? Me acuerdo que el de Jojo Rabbit hace unos años también era en estas fechas, en torno a enero, febrero, fácil de encontrar. El caso es que me lo he leído, me ha gustado mucho y lo acabo de enseñar porque me has recordado a eso cuando has dicho que el Cardenal Lawrence, Ralph Fiennes, que es un actor británico, en realidad es italiano, ¿no? Sí, en la original, en el libro, si no me equivoco, original, es italiano. Sí, en el libro, que es una novela de Robert Harris, que también es un thriller político, como lo es esta película,
Pues claro, ahí es un italiano, en la película obviamente es un cardenal... ¿Es inglés? ¿Hemos quedado? Lawrence, ¿no? Sí. Al igual Vale. que Ralph, que es inglés también. Claro, exactamente. Entonces, pero hay varios momentos en los que hablan en italiano y claro, yo tuve, bueno, pues la tuve que ver doblada porque no tenía sesión de versión original, desgraciadamente, pero en el guión me he dado cuenta que aparece, por ejemplo, Tedesco, que habla muchísimas veces en Sí, italiano. En el guión aparecen, esto ya es para los frikis de guión, y bueno, sí. incluso en Lawrence, ¿no? Aquí se ve claramente. Y es que en una de las dos Ah, columnas aparece el texto en italiano, que es lo que él dice, lo que se supone que en la versión original se debe escuchar, y traducido al inglés en la segunda columna. Esto de las dos columnas no es algo habitual de ver en un guión, para los que conozcan un poco de formato de guión, y suele ocurrir más bien pues, cuando hay algún overlapping, algún solapamiento entre diálogos, cuando dos personajes tienen que hablar como a la vez y un poco como en la vida real, quitarse la palabra. Pero esto no es normal y me pareció curioso, sin más. sí. Te lo cuento porque por cierto, ya que estamos de curiosidades, te cuento una cosa más. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra cónclave? ¿Sabes que lo busqué? Y leí, leí latín como, pero no interioricé demasiado. ¿De dónde viene? Bueno, pues efectivamente viene del latín, no vas desencaminado, y significa con llave. Cónclave es Ah, con llave claro. en latín. Porque literalmente hace referencia al proceso de cerrar con llave, a cal y canto, que decimos en España, la Capilla Sixtina Claro. para que los cardenales elijan al nuevo papa en ese proceso que siempre transcurre desde, vamos, la máxima confidencialidad y que es absolutamente secreto. Y es una de las cosas que me consta porque se lo he escuchado en varias entrevistas a Edward Berger, que es el director, que hablaremos bastante de las Y entrevistas que han vamos a hecho hablar para todo esta eso. Sí, película, sí. porque nos gusta mucho en este podcast siempre apoyar el análisis con lo que los que han hecho la película pues querían decir con eso. Entonces, vamos a apoyarlo mucho con esas conversaciones. Bueno, pues una de las cosas que decía es que eso, que él siempre le había llamado la atención cuando les llegó el guión a Edward Berger y le dijeron, oye, ¿te interesaría hacer esta película? Bueno, lo primero es que a él siempre le ha parecido muy interesante que algo que es tan secreto, ¿no? Pues poder sacarlo a la luz y contar una historia sobre Claro. ese mundo cerrado con llave, ¿no? Otra razón era Sí. porque era Peter Straughan, que luego hablaremos de él, que es el guionista. Y claro, cuando vio que el guión estaba firmado por él, al que considera que es uno de los mejores guionistas del mundo, pues Sí, dijo, yo quiero hacer esta película. correcto. Y Pero eso te bueno, quería contar. ahora vamos más adelante a interiorizarnos. Bien, por eso, de hecho, el diseño de producción tiene mucho que ver con esto que estás hablando, de la recreación de todo este sistema, de toda esta situación que sucede cuando hay que elegir un papa. Así que, nada, como hablábamos, Ralph Fiennes ha tenido un rol muy importante con la mirada y con todo eso, que vamos a interiorizarnos luego, pero debido a este reparto también han venido muchos premios para este reparto, ¿no? Efectivamente, no es habitual que un festival, desde luego los Oscars no lo tiene, los Globos de Oro creo que tampoco, bueno, no hay un premio a mejor reparto, a mejor elenco, pero es cierto que últimamente en varios festivales o en varios premios sí que esta película se ha llevado el premio a mejor reparto. Que otros años cuando Wes Anderson saca alguna película de esas en las que aparecen básicamente casi todos los actores de Todo Hollywood, Hollywood. pues también se lo lleva, ¿no? Y me pareció interesante comentarlo aquí porque ya que has hablado de los actores, de Isabella Rossellini, pues también de Ralph Fiennes, que es verdad que está francamente bien. No creo que gane el Oscar, luego hablaremos de eso si quieres un poco, pero seguramente se lo lleve Adrien Brody o Timothy. No he visto todavía, no ha llegado a España Yo la tampoco lo película, vi. pero sí, Isabella Rossellini está francamente poderosa en los silencios, ¿no? Cómo llena esta mujer los silencios con la mirada. Y claro, tenía poco tiempo, dices, en el montaje final, pero es que se ha caído, si no me equivoco, bastantes minutos grabados de ella con otros cardenales, pero sobre todo con el cardenal Lawrence, porque en el montaje final pues no encontraron su hueco y todavía recortaron más su papel. Y bueno, Stanley Tucci también está fantástico con su carisma habitual, ¿no? Añadiendo Sí, sí, esa capa, me parece muy sincera y muy humana, ¿no? Del sí. personaje de Bellini, que al principio va de
un poco mojigato, ¿no? Que es que no se las da de que no quiere jugar a ese juego, ¿no? O de que no quiere participar de eso, o que no quiere ser papa, Claro. cuando en realidad tiene muchísimas ganas de Sí, ser sí, elegido sí. papa. En una escena le dice, todo el mundo de aquí hemos pensado qué nombre nos pondríamos si Sí, fuéramos elegidos papa, ¿no? correcto, sí, sí. Sí, muy interesante. Todo el Bueno, personaje, sí. sí, dime. No, que en un momento dice el director también en una entrevista acerca de Tucci, que tiene algo que cuando estás en el set lo ves así con los ojos y no notas tanto su magia, pero cuando lo ves en la pantalla de golpe tiene una magia increíble. O sea, algo así dijo él. No sé qué tan lindo será ese cumplido, pero al final, bueno, quedó lindo que diga que en la cámara tiene poder. Es magia. Si lo dice el director no va mal. Porque Exacto. esta película, cuando la estaba viendo, estaba pensando, claro, realmente están grabando ahí. O sea, parece que están grabando, por ejemplo, en la Capilla Sixtina. ¿Realmente grabaron ahí, en el Vaticano? ¿Fueron a grabar a Roma? Claro, fueron a Roma sí fueron, pero no fueron al Vaticano, porque no se puede filmar ahí. No se puede filmar en ningún lugar que sea de la Claro. iglesia, no está permitido sacar fotos ni filmar. O sea, así con todo, como bien dijiste vos antes, Si es que yo el me acuerdo director, cuando fui a la Capilla Sixtina y te decían no un foto, no un vídeo, no un flash. terrible, boludo. Estaba lleno de gente, claro. Digo, esto, ¿y qué coño? O sea, ¿lo han cerrado al turismo o qué de repente? Claro, vos vas ahí, pagás tu pasaje, todo, y no podés. Hoy en día es muy fuerte, porque uno está acostumbrado a tomar todo. Pero bueno, esto es un gran desafío para la producción, porque bueno, tuvieron que recrear todo. También filmaron en Cinecittà, que lo cuentan en una entrevista a Ingrid, la hija. Isabella Rossellini junto con el director cuentan que filmaron en Cinecittà, que bueno, es un lugar que es el lugar o sea, el estudio de producción más grande en Roma y que tiene mucha historia. Ahí filmaron Fellini, Rossellini, entre otros. Y bueno, tuvieron que recrear mucho del Vaticano, pero por ejemplo, hubo muchas decisiones que se pudieron tomar, también ciertas licencias, y él habla mucho, que también seguramente lo vamos a hablar varias veces a lo largo del episodio, que habla mucho de muchas licencias que tuvieron que tomar, tanto a nivel narrativo, pero también a nivel de diseño de producción, porque al no ser conocidos estos lugares hubo que imaginar ciertas cosas, porque hay alguna foto o alguien sabe, o vas, pero hay mucho que recrear. Y además él dice que tomaron la decisión, por ejemplo, de la Casa Marta, que es donde se quedan todos los cardinales cuando van a hacer esta elección, este cónclave. Lo hicieron más oscuro para poder acentuar esa claustrofobia, esa sensación de encierro que tenían. Y bueno, Susie Davis fue la encargada del diseño de producción y recrearon toda esta situación, el Vaticano, esta casa donde se quedan, y bueno, toda la situación de la votación. Y lo que también es un dato curioso, que si van a ver los behind the scenes, es muy interesante. Se ve que hay como, creo que son 6 pies que dicen en una entrevista, pero hay hasta una altura que está recreado, pero luego es todo hacia arriba, pantalla azul, en ese caso, era todo croma, y recrearon mucho. Y está muy interesante ver cómo ponen las luces donde estarían las ventanas, para crear ese flare en el lente, y bueno, y obviamente también la luz en las caras de ellos. Pero es muy interesante. Obviamente también, igual tuvieron que pintar ciertas... viste, los techos y esas cosas, y dice que fue muy sencillo, dice Edward, porque en Italia dice que está lleno de grandes artistas y demás. Lo cual, bueno, es muy interesante. Fueron a Roma y filmaron ahí, pero no pudieron filmar exactamente en donde sucede todo esto, y por eso hubo que tomarse ciertas licencias. Ajá. Y otra de las cosas que es muy interesante en esta película, además del diseño de producción, es la banda sonora, la cual va ahí teniendo toda la película con un poco de tensión y situaciones. Correcto. Contame un poquito de la banda sonora. ¿Qué hay? ¿Hacer con un instrumento? Algo estuve escuchando por ahí. Sí, como que se inventó un instrumento, ¿no? El compositor para la banda sonora de Cónclave. Bueno, es muy curioso la banda sonora y me parece que es uno de esos elementos de esta película que son más diferentes a lo que se hacen en otras películas y lo que también cabría esperar. A mí me chocó mucho, he de decirte, cuando fui al cine a verla, porque ya la película empieza con unos acordes muy potentes, muy dominantes, realmente. Es como... La película ya abre así. Abre como con... Ese es un movimiento de cuerdas, ¿no? Pulsado, pero luego de repente tiene como un momento de...
se intensifica como el sonido. Eso. Ese pom, no sé. ¿Ves? Esto. Tintín, luego tiene como arpegios o no sé, movimientos más de pulsar cuerdas. Sí, interesantísimo el sonido. Y a mí me chocó muchísimo, porque ya de pronto empiezas la película con esto y no es lo típico, ¿no? Porque tú vas a ver una película que ya ves que va de cardenales, del Vaticano, de... Que sí, que son intrigas palaciegas, pero bueno, que vas esperando una música quizás de órgano, más celestial, más angelical. Y claro, me chocó mucho, ¿no? Primero porque me pareció muy efectista. O sea, ya empezó la película diciendo, wow, se está como muy presente la música y como marcando mucho el tono. Entonces, Sí. ahí ves que es una película peliculera. Es decir, esto no va a ser una película realista, hiperrealista, ¿no? Claro. Y al principio estaba dudando, pero luego me di cuenta que funciona perfectamente. Porque es una película que precisamente lo que hace es que la banda sonora sea otro personaje más. O sea, tú piensas que en muchas películas la música, digamos que acompaña las imágenes, ¿no? Pero, claro, en este caso y en las películas, y en The Brutalist también, que la analizaremos más adelante, pero se convierte, creo yo, en un personaje más. La banda sonora tiene una fuerza tan importante, o sea, marca tanto el tono, que, porque tú piensas que esta película, con esta banda sonora tan intrigante, ¿no? Con estas cuerdas, al final te mete un poco en el thriller del asesino, ¿no? Es un poco el clásico who done it, ¿no? En inglés, bueno, pues a ver quién ha matado, ¿no? ¿Quién es el criminal? Y tal y como está rodada los primeros minutos de película hasta que meten al Papa en una camilla, ¿no? Y lo sellan, ¿no? Y le ponen una cubierta, ¿no? Y se lo llevan en la ambulancia. Tienes la sensación de estar ante la escena de un crimen. Es verdad. Que después ronda esa idea un poquito alrededor de la película, ¿no? Porque no sabemos bien qué pasó en esa última reunión con bueno, es una... Claro. Tremblay. Exacto, pero ya te genera te mete una emoción en el cuerpo, en primer lugar. Correcto. O sea, te hace formar parte de pronto de una intriga. O sea, ya has empezado la película, creo que muy sumergido. Eso es muy importante. Y luego encima te genera esta sensación de, efectivamente, de qué está pasando, ¿no? Sí, o sea, de duda, ¿no? Que es un de tema duda. importante. Exacto, de duda. Tu cerebro ya está... vamos, tu cerebro entrenadísimo de ver muchísimas películas de asesinos, de thrillers, ¿no? De cine negro, de pronto ya está pensando, está intentando asociar, ¿no? A ver qué ha pasado, ¿no? Sumado a la mirada de Lawrence, de Ralph, ¿no? Que tiene, como en esa escena todo el tiempo está mirando como que vos decís, algo está pensando, que algo más pasó, alguna situación rara hay, toda la situación del anillo, también como que toda la sensación en ese momento es como que decís, ¿qué pasó? ¿No? Es verdad. De hecho, cuando vos recién pusiste al principio la música, si vos no vi Cónclave, me decís, mirá, esta es la banda sonora de una película, te diría acción, tensión, mucha esa sensación de ¿qué va a pasar? Y esta película, o sea, tiene eso a nivel como más psicológico, pero es muy simple, a nivel 2 habitaciones, 3 habitaciones. Podría ser un tráiler de una película de acción, ¿eh? Es que es eso, tiene mucha presencia, ¿no? Crea una atmósfera muy, muy, muy potente, o sea, la música. Y creo que funciona bien porque contrasta. Es decir, como tenemos realmente la mayor parte del tiempo, no tenemos una localización, en realidad son muchas. Es Casa Santa Marta, la Capilla Sixtina, los pasillos, el comedor. Son distintas localizaciones, pero básicamente es ver a un montón de señores mayores, ancianos, metidos en edificios hablando. Sí. Es decir, claro, yo como director, tú que has dirigido, yo que he dirigido, claro, vemos, o sea, tú piensas antes de... Cuando lees el guión, te intentas imaginar en imágenes, ¿no? Y una de las cosas que quieres, sobre todo, es
hacer esto interesante para la audiencia. O sea, yo sé lo que quiero decir con esta historia, por supuesto, pero lo que quiere siempre es hacerlo audiovisualmente interesante. Claro. Entonces, Que atrape, que te genere que te intención, que te atrape. genere esa sensación de querer saber qué va a pasar, de empatizar con los personajes, toda esa situación. Y sí, como vos bien decís, o sea, esta historia, te digo que a nivel, bueno, de hecho se lo he mostrado a algunas personas alrededor mío, le digo, mirá, quiero ver esta película, y me decían, no, esto de así de curas hablando, o sea, porque lo que era de iglesia, aburrido. De hecho, bueno, Sí. a mí personalmente la película de Scorsese de que actúa Andrew Silencio. Garfield, Silencio, a mí personalmente me aburrió mucho, no me gustó, es la única de Scorsese que no disfruté. Y tiene que ver toda esa estética también, ¿no? Como todo esto. Y a mí no le tenía mucha fe realmente. Y me sorprendió para bien, claramente. Y esto de la banda sonora creo que ayudó mucho. Bueno, pues han hecho un trabajo espectacular. Ya te digo, yo al principio no tenía muy claro si me estaba funcionando. Desde luego me rompió mucho la expectativa, lo cual creo que no es malo. O sea, que te rompa una película y te sorprenda ya desde el inicio está bien. Sí. Pero luego ya me di cuenta de que estaba jugando a eso de una forma muy intencional, ¿no? De que quería marcar un tono y una atmósfera muy concreta y me di cuenta de que a pesar de que lo estaba jugando de una forma muy evidente y muy agresiva, pues que funcionaba perfectamente, ¿no? Y esa es una de las razones por las que creo que esta es una de las, junto a The Brutalist, probablemente sea pues de las 2 o 3 mejores bandas sonoras del año. Está nominada también a Oscar a Mejor Película y no me extrañaría nada que se llevara la estatuilla. Por contestar a tu pregunta y cerrar esta pregunta, pero es verdad que Volker Bertelmann, que es el compositor, utilizó el Crystal Basket o Basset, que es un instrumento creado en 1952 para crear esa atmósfera, dice él, espiritual y misteriosa. Entonces, es un sonido que, digamos eso, es bastante más, bueno, no sé, metálico, digamos que rompe con lo tradicional Sí. y desde luego con lo que tú esperas de una película así, que insisto, a lo mejor te puedes estar imaginando pues más música de órgano, de catedral, Sí, bueno, exacto. incluso ruido, a ver, Violines, quizás. sí, o Interstellar, ¿no? Que al final es un sonido muy de órgano, ¿no? Y de sintetizadores así como que recuerdan mucho al sonido de misa, Exacto. de liturgia. Y sin Sí, embargo, bueno, creo que la música es una de las cosas más llamativas exacto. y que ayudan a sentar el tono de esta película, que Ujú. es un tono de thriller, insistimos, de intriga y de, sobre todo, quererte hacer pasar un buen rato, además de hablarte de un tema muy interesante con mucho trasfondo filosófico del que hablaremos después. Pero antes, yo te quería preguntar que me hables un poco más acerca del sonido, no ya de la banda sonora, sino del diseño de sonido. ¿Qué papel juega en esta peli? Para un momento, Valen. ¿Qué pasa? No, hay que parar un momento el episodio. ¿Por qué? ¿Está pasando algo? Es que no me puedo creer que la mayoría de las personas que nos dice aquí este dato, que es frío, horrible, que nos están escuchando no están suscritas. No puede ser. No, esto no puede ser así. Bueno, pues desde aquí vamos a hacer un llamamiento, por favor, a que si te está gustando el contenido, si eres una de esas personas que le gusta el cine y los análisis que hacemos desde tiempos de cine, a diferencia de la crítica tradicional, por favor, suscríbete a YouTube o en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Claro, de la mano de la banda sonora viene todo el diseño de sonido y según Edward Berger, el director de esta película, lo más importante en una película, o de lo más importante en una película, es el sonido. Y él, que por lo que dijiste antes, me di cuenta que vimos muchas de las mismas entrevistas, muchas veces habla del sonido y vuelve a hablar de sonido y está como muy empecinado con el tema del sonido, de las habitaciones. Y él habla de que para él es una de las cosas más importantes y quiso utilizarlo mucho el sonido para generar esta tensión también, esta sensación de loneliness, ¿no? de soledad y de estar aislado, y cómo utilizó mucho el contraste, dice, como en ciertos lugares, por ejemplo, bueno, en las partes que son más amplias, como en donde hacen la votación, que se escucha todo ese eco y se escucha más amplio todo, y después en las habitaciones dice que lo único que se escucha es un sonido de neón y se escucha todo muy seco, muy cerrado, muy chiquito, y como él utilizó el sonido para eso, es como algo que en mi opinión también es indispensable
para generar esta sensación, esta tensión y generarte que estés atrapado y sigas la historia, porque él habla, en un momento él le pregunta, le dice, no, porque el sonido es interesante, dice, pero no solo el sonido en sí, sino el contraste. Si no está el contraste, no genera impacto. Entonces, de golpe pasar de algo más amplio, que se escuche el aire, y de golpe, silencio y la sensación de encierro. Sí. Es interesante, y también eso cuando se rompe, ¿no? Esa ventana. Bueno, al final nunca dijimos que íbamos a hacer spoilers, pero bueno, obviamente, sí, como siempre hacemos spoilers. Cuando se rompe esa ventana, también el sonido y cómo cambia el contraste entre estar todo en silencio ahí y de golpe, ¡brum! Esa sensación es la que le da el poder al diseño de sonido y que le da tanta importancia. Y en mi opinión está muy acertado eso que dice de que el sonido es lo más importante. Siento que lo demostró con esta película, digamos. Me ha gustado mucho lo que has dicho del contraste, porque realmente sí, va por ahí. Es verdad, ¿eh? Es verdad, el saber jugar con el contraste en el montaje, ¿no? Lo hemos dicho ya con la banda sonora y pasa lo mismo con el sonido, sí. Esos momentos en los que la película, por ejemplo, se va a silencio. Creo que enfatiza muy bien, y al final cuando tú montas una peli estás todo el tiempo presentándole una información al espectador, y cuando intervienes mucho o sea, intervienes a un nivel de dirección, estás manipulándolo realmente, lo cual no tiene una connotación negativa, esta palabra aquí, pero realmente lo estás dirigiendo a que sienta, en el mejor de los casos, pues lo que está sintiendo un personaje, ¿no? Es decir, que empatice, no que sea algo externo. Ahí sí que lo estás manipulando en el peor sentido de la palabra, ¿no? Pero esos momentos de irse a silencio ayudan mucho a centrarle la atención al espectador, a que te subraye muy bien esos momentos de importancia y te los destaque sobre otros que son más de apoyo o de, bueno, pues que ayudan a transicionar. No sé, me parece una barbaridad también el sonido de esta película, lo bien construido que está. Y cómo cierran las puertas, ¿no? Me llamó mucho la atención. Es como todas las puertas de Santa Marta cierran como, joder, parece que se esté cerrando como la morgue, ¿no? Donde tienen los muertos. O sea, es como muy hermético, un sonido de... Como o como la nevera por dentro, ¿sabes? De tu casa. Es como un sonido de... Y creo que enfatiza muy bien ese encierro que tienen ellos, que les quitan los móviles, ¿no? O les inhiben la señal, no sé, les bajan hasta las persianas, que al final de la película se ve cómo abren otra vez de nuevo las persianas, los técnicos. Como este encierro al que se tienen que someter. Y ese... No sé, y ese silencio, ese sonido de las puertas, ya te digo, cerrándose, me marcó mucho también. Claro, es que es el contraste entre cuando está abierta y cuando no, ¿no? La puerta lo que marca es ese contraste justamente que, como bien decís vos, o sea, es como en la iluminación también, en el cine, en los guiones, en todo, el contraste, como que si algo es todo igual, deja de ser especial. Tiene que haber contraste para que se remarque, ¿no? El silencio, si todo es silencio, ya el silencio no sirve. El silencio funciona cuando hay ruido y viceversa. Entonces, es como el bien y el mal, etcétera. Es una muy buena lección, para llevarnos. Sí. Para futuros proyectos y para aprender a montar mejor. Total. Y todo esto que estamos hablando tiene que ver mucho con lo que es mucho postproducción, ¿no? Y la película final. Pero antes de todo esto, viene algo muy importante, que es, te diría, el esqueleto de la película, que es el guión. Y como bien dijiste, Edward Berger dice que para él, el guionista de esta película, que ahora no recuerdo el nombre, es uno de los mejores, en su opinión, hoy en día. Entonces, ¿crees que es un buen guión, Freddy? Bueno, uno de los elementos que tenemos que hablar claramente de esta película es el guión. Está también nominado a Mejor Guión Adaptado, porque está basado en una novela, obviamente, como hemos dicho. Creo que es uno de los mejores guiones escritos en el año. Y te voy a dar mi argumentación, ¿vale? Lo primero, la estructura. La estructura del guión. Está muy bien estructurado ese guión para que, digamos, te guíe la emoción y tengas un viaje, ¿no? Un sentido de viaje, que es al final lo que todos buscamos cuando vemos una película. Sabe muy bien en qué momentos tensar la cuerda y en qué momentos relajarse y
Y eso sobre todo es estructura, ¿no? Usa mucho una técnica de narración, de escritura de guiones que popularizaron con un vídeo en YouTube los creadores de South Park, que por cierto estuvimos hace no mucho viendo en Madrid el musical de The Book of Mormon, que es maravilloso, que también escribieron ellos. Bueno, pues Mira. estos guionistas tienen un vídeo en YouTube muy famoso que explican cómo construyen los guiones de los episodios y en general todo lo que escriben ellos. Y se basa en esta idea muy sencilla, es que es muy sencillo, es usar el pero y el por tanto, ¿no? Es decir, algo sucede, pero algo pasa. Por tanto, X pasa. O sea, por ejemplo, en este caso podríamos decir, pues el cardenal Lawrence está ultimando los preparativos para iniciar el cónclave, pero otro cardenal le avisa de que el cardenal no sé quién fue inhabilitado por el Papa en el último momento y es además uno de los candidatos a ser elegido. Por tanto, el cardenal Lawrence tiene que ir a hablar con ese cardenal y explicarle o preguntarle y pedirle explicaciones. Pero este cardenal se niega. O sea, lo niega, perdón. Por tanto, el cardenal Lawrence sigue adelante con la candidatura, pero sospechando de él. Claro. No sé si ves por dónde voy, pero creo que es una forma... Y he juntado escenas separadas, porque al principio lo niega, pero no es inmediatamente después lo que sucede. Pero creo que era un ejemplo que ayuda a ver cómo enlazar las distintas escenas y que en lugar de que sea una película en la que es como una escena de esto pasa y entonces esto pasa y entonces esto pasa, ¿sabes? Como más desconectadas. Sí. Es una película que está muy bien engarzada, es decir, una escena te lleva a la otra, es muy causal. O sea, te engancha muy bien una escena con la siguiente, y eso, claro, es que es una técnica a nivel narrativo muy potente porque si además le sumas pues todo lo que hay en juego, porque es un guión que tiene mucho en juego, ¿no? Es el trono de Roma, el trono del Papa, una figura importantísima de mucho poder, y ese componente que tiene también el tiempo de tener que elegirlo, de todo eso, pues apoya mucho, ¿no? A nivel de estructura. Luego, la construcción de personajes que tiene este guión. Cuando me refiero a construcción de personajes, sobre todo me refiero a que, digamos, hay un conflicto, en una historia siempre debe haber un conflicto y ese conflicto suele estar defendido en valores. Es decir, suele ser un conflicto de formas distintas de ver el mundo, valores distintos. Pues Batman ve el mundo totalmente distinto al Joker, por eso hay conflicto, ¿no? Entonces, todas las escenas en las que pongas al Joker y a Batman, pues uno tiene una intención y el otro es un obstáculo para esa intención porque, ¿por qué? Porque en el fondo tienen formas diferentes de ver el mundo. Entonces, ese conflicto de valores que creo que está detrás del diseño de cualquier buen guión, también está aquí en Cónclave, porque a la hora de construir estos cardenales, el guión y el libro, entiendo, que lo que hacen es, básicamente te enseñan que hay un juego de ideologías totalmente como en política, es decir, hay cardinales que quieren volver al pasado, como Tedesco, al latín, que son conservadores, y hay cardenales que son como Bellini, o como él es un poco Lawrence, que son liberales, ¿no? Que quieren una regeneración dentro de la iglesia. Y creo que es muy inteligente que construya el conflicto y, por lo tanto, los personajes desde ahí, porque enseguida todo el mundo entiende lo que es la ideología liberal y la ideología tradicional o conservadora. Entonces, eso creo que es otro gran punto del guión. Otra cosa que hace muy bien el guión es, lo has comentado tú antes, ¿no? El fijarse tanto el punto de vista en el cardenal Lawrence. El director, que luego dirás también qué otra película ha hecho, pero comentaba que a él le interesaba mucho las películas en las que el punto de vista está muy marcado en un personaje. Es decir, las películas en las que prácticamente no abandonamos ese personaje en ninguna escena. Que la cámara está, esos primeros planos que tú decías antes, ¿no? Muy presente con él, muy en él. Sí. Y si te das cuenta, muchas veces
la cámara te fuerza a ver lo que él ve y por lo tanto a sentir lo que él siente. Y hay muchos primeros planos de su rostro, ¿no? Para ver un poco cómo puede ser qué está pensando, ¿no? Ese proceso de pensamiento, sus reacciones internas, como si estuviera expresando lo que no dice con palabras. Y, y ese punto de vista tan marcado al espectador le hace un poco meterte como en... Tú eres el cardenal Lores como espectador. Entonces tú estás intentando unir esas piezas del rompecabezas también. Y eso también es algo que me parece que hace muy bien este guión. Otra cosa, el componente de ironía que también tiene el guión. Hemos hablado en muchos episodios de la importancia de la ironía a la hora de escribir, ¿no? A la hora de contar historias. Claro, el que menos lo desea es el que lo consigue, ¿no? Esa figura humilde sin mucha probabilidad de ser elegido, que es Benítez. Claro. Que también, además, me recordó un poco en el momento en el que lo estaba viendo, no sé si es intencionado, imagino que sí, pero como esa figura que al principio humilde, ¿no? Pero que al final es determinante, un poco como Cristo, ¿no? Que nace en un pesebre rodeado de cabras entre paja, ¿no? En vez de nacer en un palacio. Bueno, me pareció que también podía ser una simbología muy cristiana, ¿no? Y luego, pues los diálogos también del guión, ¿no? Que merecen una mención especial. Dice Isabella Rossellini, decía en una entrevista, las líneas del diálogo eran como balas, muy fáciles de decir porque estaban muy bien escritas. Y es verdad, los diálogos de Peter Strogan, que es el guionista, sí, pues así, pues como balas, ¿no? O sea, como piedras que en algunos momentos arrojan unos personajes a otros. Y por cierto que este guionista es el de El Topo, una película que en España se llamó El Topo. En inglés tiene un título más largo y es un grandísimo guionista. Y una línea clave también del guión es una que dice: del tronco torcido de la humanidad nunca se construyó nada recto. Bueno, pues esa es otra cita que se menciona en la película y que encapsula muy bien esa idea, ¿no? De que, como dice un cardenal, cuando están en las escaleras, así, en un ambiente como oscuro, tenebroso, oye, nosotros servimos a un ideal, pero nuestra vida no es ideal. Claro. Cuando están intentando descartar a un candidato, ¿no? Por los trapos sucios que están muy presentes en la película. Bueno, pues por todas esas razones, Valen, creo que es un grandísimo guión. Ale, me lo he currado. Ahora te quiero preguntar a ti por la cámara. Antes de pasar a la cámara, quería decir unas cositas acerca de todo lo que dijiste, que es muy interesante. Primero, la parte de pero y por tanto, que esto que hablabas, ¿no? De los escritores de South Park. Esto de... Me hacía pensar y quería compartirlo para que capaz alguien del otro lado lo imagine de la misma forma. Creo que la clásica estructura sería algo que va creciente, ¿no? Y bueno, tienen ciertos picos, pero es normalmente más lineal. Y en este caso, lo que vos planteabas me lo imaginaba como una especie de trenza, como que va y vuelve, y cada vez que va pasando, como que pero y vuelve, y por tanto, y eso va generando consecuencias, cada escena va generando consecuencias en la próxima, y va cambiando y creo que es algo que estoy notando bastante en todas las películas de este año, que es, que está nominada este año, que no estoy notando una falta de objetivo claro en el protagonista. Protagonista no lo digo como algo negativo, sino como una cualidad, simplemente una observación, como qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere realmente. No está tan claro, sino que va recorriendo, un poco como el cine europeo de antes, como el neorrealismo italiano, yendo a Rossellini de nuevo, la situación de ir recorriendo el camino con un objetivo no tan claro, más amplio, más absoluto, ¿no? En el caso quizás de Brutalist, esto en una vida normal, uno no queda tan claro, bueno, lo dejaremos para otro episodio, obviamente. En cada caso, lo mismo. Y lo que noto en esta es eso, ¿no? Que ahora, después tengo una sección especial para eso, pero esa situación hace que en este caso sería que el cónclave suceda prolijo y que gane el que tenga que ganar. Es como que va teniendo sus propios obstáculos y va generando esta trenza narrativa o ciclo, ¿no? Como un caracol, ¿no? Que también a veces se explica así. Lo he escuchado muchas veces. Y bueno, obviamente tienes todo el ciclo, ¿no? Porque volvemos a la votación, volvemos al debate, volvemos a la votación y así vamos recorriendo
la película, lo cual me parece interesante. Y bueno, ahora sí. ¿Qué cámara se utilizó? Sí, porque exacto. antes has hablado de la cámara y tengo mucha curiosidad. Bueno, y lentes. Sí. Si también puedes hablar de eso, sería fantástico. Bueno. La cámara que se utilizó es la Arri Alexa Mini LF, que la hemos mencionado en varios episodios. Acá Vale. me anoté algunas de las películas en las que se utilizó, como 1917 de guerra, Dune, The Batman, la última, John Wick, capítulo 4, y Napoleón, que no la puedo terminar porque me aburrí. Pero... El 70% de las películas, sí. Sí, la mayoría usan esa. Y bueno, usaron lentes Panavision Sphero 65 y andás a ver cómo se pronuncia esto. Agneux. Bueno, no importa. Angenier, sí. Ah, ¿los conoces? Ok. Sí, porque esa es con EZ1 y zoom, EZ2. ¿no? Esa es la Sí, que tiene zoom. si no me equivoco, esa tenía zoom, exacto, y era más versátil para utilizar. Igualmente lo tengo anotado acá para los que les interesa. Y el director de fotografía fue John Mathieson, que, bueno, en mi opinión, no fue mi favorita fotografía. Sinceramente, normalmente digo que me encanta, y me di cuenta cuando pensaba en esta, que siempre digo, me gustó mucho, qué buena estaba la fotografía. Y en esta particularmente hay ciertas escenas que la vi y volví a mirar y dije, no me gusta tanto, la verdad. Pero bueno, es un tema de gustos también. Y ¿querías decir algo o no? ¿No te parece como muy oscura? Es que lo he hablado con varios amigos aquí. Como un poco baja de luz. Sí, yo creo que probablemente sea una decisión, ¿no? Es una decisión, sí, pero... Pero noto que por momentos está como muy iluminado. O sea, se ve iluminado, más que nada en Casa Marta, entonces en Casa Santa Sí. Marta. Toda esa situación, veía mucho, tipo, ¿cómo se dice? Subexpuestos a los personajes. Exacto. No bien iluminados, y los fondos bien iluminados, y se veían como oscuros, pero no se sentía como algo que querían mostrar una silueta o bien. Sentía como que estaba mal iluminado, la sensación que me daba a mí a los ojos. Sí, eso es, como no es rollo claroscuro, Claro. el Padrino, sino que literalmente está todo como poco expuesto, tú lo has dicho, como si no Sí. hubiera pasado la etapa de talonaje final, de ponerle color Sí, o de o pareciera, corregirlos. por momentos me da la sensación como que hubiesen usado las luces del lugar. Como cuando agarro la cámara a veces en una casa o un lugar y se ve así como que no está bien expuesto todo, porque las luces iluminan más las paredes que a las personas y la luz viene de arriba. Eso es sensación me da, que normalmente, ahora no recuerdo qué director lo decía, pero que la televisión normalmente se filma como de arriba, pero en el cine las luces están en el piso, ilumina de costado, se ilumina de abajo. Y la sensación es como que quizás también como en los casos de estos lugares como las capillas y todo, que la luz entra por arriba, quizás quisieron generar algo de eso, pero a mí personalmente no me gustó mucho. Las escenas exteriores también, hay algunas que sí, cuando por ejemplo esos planos en donde se ven los paraguas y toda esa gente que se ve toda ahí, esos planos me parecieron muy lindos y muy bien armados y muy bien iluminados todo, pero a mí, desde mi humilde lugar, ciertos planos, más que nada en Casa Santa Marta y todo. Bueno, es y otros normal, lugares, claro, sí. no me ha gustado mucho. Claro, porque ahí, claro, sí que es verdad que también tienes un poco que imitar la luz que pueda haber en ese lugar y no deja de Sí. ser una residencia bastante fría, no es un hotel y no sé. Sí. Pero siempre se bueno, puede sí, jugar con alguna lámpara. Sí, una O lámpara, exacto, sí. o alguna cosa que esté como ahí, puede ser fría también. Normalmente es verdad que son cálidas, pero podría ser un poco más fría la lámpara y bueno, y ya justificas un poco. Bueno, el Pero es verdad director que no hay desde luego ventana. le compró eso al director de Sí. fotografía. Y hablando del Sí. director, es el director de otra gran película, ¿no? Que se llevó un Oscar. Sí, el director de All Quiet on the Western Front, la película que le sacó el Oscar a Argentina en 1985. No hay olvido aquí, no hay olvido. No, igualmente, la cual me encantó la película esa, a mí me gusta más que la de Argentina, sinceramente. Mátenme los de Argentina. Pero bueno, me gustó mucho y es muy interesante porque en un momento, en una entrevista de The Wrap, el entrevistador le dice algo que me causó gracia y es verdad. Pasó de hacer una película que sucede en casi toda Europa y Cónclave sucede el entrevistador dice en 2 habitaciones. Viste, como que pasó de algo, Es verdad. enorme guerra, y pasó a Sí. algo chiquito, psicológico, viste, Sí. político, nada que ver. Lo cual es verdad, interesante. Y él dice, sí, quise, otra vez, el contraste, ¿no? Ir a dejar de hacer lo que está haciendo y hacer otra cosa distinta.
Aparte también, ¿viste? A nivel de producción, ¿sabes lo que debe ser? O sea, la diferencia de estar en Roma, tranquilos, todos en un mismo lugar. Si era el invierno en Roma, estábamos tranquilos, y al otro lado nos estábamos muriendo de frío en las escenas de All Quiet on the Western Front, todo, si no me dan el frente, es español, no recordaba el nombre. Sí. Y un dato curioso de este director es que, bueno, él nació en Alemania, tiene también, si no me equivoco, ciudadanía austríaca y sueca, una cosa así, todo es muy europeo, ¿no? Todo muy Europa. Pero el director no es católico y es protestante. Lo aclara en un momento, lo cual me llamó mucho la atención, no me lo esperaba. ¿Es protestante? Sí, lo dijo en una entrevista. Ah. Yo no soy muy de religiones, no entiendo bien las diferencias, pero sé que no es lo mismo. Y me llamó mucho la atención. Y una de las cosas que también me llamó mucho la atención que él menciona en un momento es que tenía una preocupación que dije, claro, es verdad, sería me preocuparía lo mismo en su lugar. Ojalá estuviera en su lugar. Y dice que las votaciones, la escena de votación, que son tan parecidas, lo mismo, literalmente son las mismas personas en el mismo lugar, con las mismas acciones, que iban a ser todas iguales y va a ser aburrido. Entonces él dijo, ¿cómo voy a hacer para que no pase esto? ¿No? Que sea aburrido, siempre lo mismo, y que ya de por sí la temática y la premisa tiene tendencia a que pueda ser aburrido, porque es una votación política dentro de algo muy secreto, muy también con mucho protocolo, ¿no? Y dice, lo que hice fue un storyboard exacto para cada una, para que cada una sea distinta y tenga una cosa distinta y algo especial que la haga distinta a la otra y genere otra. Y dice, si vos pones el storyboard con el corte final, literalmente son lo mismo. O sea, él se encargó, fue hiper meticuloso, porque en ciertos aspectos uno puede ser estar más abierto, más flexible, y en otros casos un director puede tomar decisión de decir este plano, con este corte, acá. Bueno, en esos casos fue así. Y cuenta, por ejemplo, el caso de cuando decidió poner, creo que es cuando el Tremblay que pierde, que venía cargando votos, venía muy bien, de golpe, cuando se sale a la luz, ahora no recuerdo qué situación, pierde todo el apoyo, y ahí es porque se enteran de que él fue quien mandó a la monja que había tenido un hijo con Adeyemi o una cosa así, ahora no recuerdo bien, o había algo que ver con Adeyemi. Se enteran que él fue a propósito que lo plantó, bueno, pierde todo el apoyo, y ahí es donde él hace una toma de él solo, en ese lugar que siempre estaba lleno de gente, solo ahí, y dice que bueno, que cree que eso también es muy interesante. Y que también mucho menciona en todas las entrevistas, que creo que es algo que vamos a hablar también un poco más en el episodio, el tema de, además de la duda, el tema de... se me olvidó qué iba a decir, pero bueno, el tema de la duda, que es algo que habla en un momento en speech, que seguramente lo vamos a mencionar adelante, que es muy interesante, que él dice que él tiene muchas dudas como director, como líder, como que uno tiene, que a mí me pasa también a veces en las pequeñas cosas que hago yo, que uno a veces le preguntan cosas que uno no sabe, por ejemplo, ¿qué me pongo? ¿Esta remera o esta remera? Y sinceramente me da lo mismo, no sé, no tengo la respuesta para todo, pero a veces como sos el que está dirigiendo el proyecto, tenés que dar una respuesta y tenés que sonar seguro, porque te están preguntando a vos porque están esperando que vos seas el que tiene la visión, y a veces tenés que decir esa, porque sí, o sea, tenés que mostrar esa seguridad y esa visión porque sos el que está dirigiendo, y él habla de eso que como director, dice él, y también después lo remarca Ralph como actor, que uno tiene muchas dudas, y me hizo bien sentir eso. Dice, bueno, si ellos que están ahí tan exitosos tienen dudas también, tengo el derecho de también tenerlas, y habla mucho de esto, ¿no? Y dice que la duda es algo bueno también porque permite que escuches a otros. Porque si vos estás muy seguro y muy cerrado en tu seguridad, también puede que te cegues y no escuches la opinión del resto. Y dice, como duda, yo escucho a todos, escucho al Dolly Grip, al del Dolly, la cámara, a todos, y capaz alguien y te da una opinión que tiene razón, y entre todos se va construyendo algo, y el cine es algo muy colaborativo, lo cual me pareció también muy interesante. Toda esta reflexión que hace, anclándolo al tema de la duda que está tan especial en esta película. Sí, es central. Y te voy a decir más. Hay otra más. Me acabas de recordar una frase que le dice Benítez al final. Creo que se llama La habitación del llanto,
No sé, bueno, es como, lo llaman así, creo que es porque cuando el que acaba de ser elegido papa lo visten ahí, es una habitación de la Capilla Sixtina, pues suelen echarse a llorar, no sé, bueno, en fin, da igual. Le dice Benítez a Lawrence, ¿no? Que le va a pedir explicaciones porque se acaba de enterar del último, del último giro, y le dice, yo también sé lo que es vivir en un mundo de certezas. O creo que le dice exactamente, yo también sé lo que es existir entre certezas. Le dice a Lawrence, ¿no? Mencionando, haciendo referencia a la homilía que él dice, hace un sermón, Lawrence, que de hecho rompe lo que iba a decir. Claro. Y un poco como que anima a los cardenales a que voten a un papa que sea capaz de dudar, ¿no? Que es una forma de decir, no votéis a los conservadores, pero bueno, es una forma de decir, bueno, hay que tener mucho cuidado, da igual, conservador o liberal, pero con cualquiera que venga con unas ideas ya muy, muy firmes, ¿no? Y muy absolutas. Y muy cerradas, ¿no? Y me gustó mucho porque creo que vivimos en un mundo en donde cada vez el margen es más pequeño, ¿no? Y las posiciones son más fuertes, ¿no? Más maximalistas entre un polo y el otro. Sí. Y es como que dejamos poco hueco jolín, a dudar de las cosas, ¿no? A veces no hay muchas cosas en la vida que no admiten una postura a favor y en contra. Muchas veces estás a favor, o en algunas veces te hace estar a favor y otras veces a lo mejor te hace estar en contra. Y es lo mismo, ¿no? Y entonces, no sé. Luego hablaré más de eso y es una de las razones. Bueno, es la razón por la que a mí me ha gustado tanto esta película, te lo digo ya. Claro. Pero qué bueno que digas eso, porque el guión también, no me acordaba de esta grandísima frase de existir entre certezas y me la acabas de recordar. Sí, está muy presente. Y bueno, como bien decís en el sermón, y él lo trae mucho. El director como que vuelve mucho a esa temática de la duda y de él dudar. Y durante la producción dice que dudaba mucho, que es muy normal y está muy común. Y bueno, y ahora también eso es algo que también hablaremos después, que no todo, que ni ellos, que supuestamente son la divinidad, la representación de Dios en este mundo, claramente tienen muchas dudas, imperfecciones y ambición, etcétera. Pero bueno. Pero para todo esto, para toda esta película, que es algo, como hablamos ya varias veces y dijimos, que es difícil de contar en una forma entretenida, tiene que tener cierto ritmo, ¿no? Tiene que tener cierto algo que te atrape. ¿Cómo lo hace esta película, Freddy? ¿Cómo logra? Pues fíjate, yo creo que es lo que un poco, además del guión, lo que consigue, lo has dicho tú también con el storyboard, ¿no? Que no caiga en la monotonía. Al final es el ritmo. Y el ritmo es crear situaciones, momentos que contrastan entre sí, ¿no? Pues momentos de tensión con momentos de menos tensión, momentos de revelación con momentos de más introspección, momentos de acción con momentos de tranquilidad, momentos en los que te juegas mucho y momentos en los que no te juegas tanto y es más humor. Y la forma de crear ese ritmo, por supuesto, está en todo, ¿no? En las interpretaciones, en el guión, pero está sobre todo en el montaje final. Y sin más, te quería comentar también que creo que el montaje es otra pieza fundamental de esta película que ayuda a que sí que sea una partida de ajedrez, que es una cosa que también menciona el director en varias entrevistas, ¿no? Que él quería reflejar. Y no me extraña, ¿no? Porque hay algún plano, por ejemplo, el cardenal Lawrence, que está subido en un balcón, ¿no? Y está mirando abajo a la plaza, ¿no? Es como un convento, no me sale la palabra ahora, pero es un patio, no sé. Sí, Bueno, un patio. y está mirando, ¿no? A los cardenales y está sobre el suelo, ¿no? Que está como medio pintado y parecen figuritas de ajedrez. Claro, es verdad que es una película que a la iglesia, claro, te estás metiendo mucho en un tema muy, muy, muy delicado, ¿no? En un proceso que desde luego es secreto y estás básicamente contando una historia de cómo eliges a un cardenal desde un tono muy thriller político que es bastante, ya hemos dicho, peliculero. Por un lado, pues estás sacando los trapos sucios para generarle intriga a la película, ¿no? Entonces estás hablando un poco de la iglesia. Por otro lado, tienes al cardenal Lawrence, ¿no? Lo que decías tú de las dudas, ¿no? Es una forma muy honesta de definir el personaje.
¿Sabes cómo se ha tomado la iglesia esta película? Mira, no tengo muchos insights de cómo se lo tomó. En un momento Edward Berger dice que él cree que si el Papa viera, argentino de hecho, viera la película, le gustaría porque entendería que no hay una intención de criticar especialmente a la iglesia, sino mostrar la humanidad en todos los aspectos, en que en todos lados está y que siempre el humano es imperfecto en cualquier lado sea. Pero yo tengo la duda de si no realmente no es una crítica a la iglesia y a la religión católica, cristiana, o no sé bien el término correcto, pero porque hay varios puntos que me parecen interesantes pensar a la hora de ver esta película y pensar desde el lado de la crítica hacia la iglesia y los valores de la iglesia o valores de la religión. Claro, yo no soy un fiel seguidor de la religión, por lo tanto toco un poco de oído, no lo conozco de todo, pero ciertas cosas las conozco porque obviamente vengo de esa cultura. Primero y principal, quien termina siendo elegido es Benítez, que es una persona que es como que es intersex, ¿no? Como que tiene ambos sexos y tiene genética femenina. Y termina ganando el cónclave, o sea, la persona encargada de llevar a cargo el cónclave, que es Lawrence, se entera de esto y sin embargo decide avanzar con esto, lo cual es absolutamente revolucionario para los valores de la iglesia, obviamente, porque los hombres tienen que ser los que son los papas, los curas, no sé qué, todo el tema más de alto jerarquía, y las mujeres son las monjas y tienen menos jerarquía, y ahora están poniendo arriba a una genéticamente mujer, pero bueno, toda esa situación es absolutamente, yo creo que para una persona muy conservadora, muy de los valores de la iglesia, de la Biblia, que dice que la homosexualidad es un pecado y todo lo sigue, debería ser probablemente quizás un insulto para esa persona, desde su punto de vista. No digo que para mí lo sea, pero desde su punto de vista. Es fuerte porque está yendo en contra. Yo no digo que esté bien o esté mal. Yo creo que en la igualdad, obviamente, en la igualdad, pero bajo esos valores, que estamos hablando de una película que se rige en ese sistema, en ese mundo cultural, estaría mal, ¿no? A su vez, todo el tiempo están hablando de este tema o sea, los buenos de la película son los que son más progre, como se dice también, ¿no? Más liberales, más a nivel social, ¿no? De la homosexualidad y todo eso. No estoy diciendo que esté en contra, estoy diciendo que es lo que sucede en la película. Y del otro lado está Tedesco, que es conservador, como bien dijiste, quiere esos valores conservadores, que, nos guste o no, son más alineados con los valores de la iglesia, históricamente por lo menos. No sé qué estará, bueno, hoy, por ejemplo, el Papa que existe hoy es más de Bellini y Benítez y Lawrence, pero históricamente la Biblia incluso habla más de valores más acercados a los de Tedesco, lo cual sería un papa más acorde según esos valores, y además se llama Tedesco, lo cual significa alemán en italiano, lo cual... no ¿Tedesco sé, significa alemán? Claro, Tedesco es alemán, y Anda. no sé, pensé que quizás querían poner los conservadores con los alemanes, un poco, quizás, no sé si hubo una intención de ese lado, pero me pareció gracioso. Sí, con Ratzinger. Y bueno, no sé, siento que quizás, según el director no hay una crítica, pero quizás hay una especie de, no sé si agenda woke, llamarlo así, porque tampoco están, que están queriendo mostrar tanto, pero hay una intención de crítica social, ¿no? Con toda esta nueva cultura que hay, ¿no? De la inclusión. Obviamente no estoy hablando en contra ni a favor, no estoy diciendo nada, estoy simplemente observando, que es, obviamente, la inclusión del negro, estamos hablando de Adeyemi. Digo negro porque acá en Estados Unidos se dice negro. Yo sé que en otros países es raro decir negro. Después, homosexualidad, se habla de eso. Bueno, la intersexualidad, también se habla mucho del rol de la mujer. Tiene esta línea que es fascinante, que me encanta, de Isabella Rossellini, que dice, Dios, nosotros en la iglesia tenemos poco poder, pero Dios igualmente nos dio orejas Es verdad. y ojos para ver y escuchar, una cosa así. Tiene mucha crítica y claramente pone a Tedesco del lado contrario, del punto de vista que es Lawrence, que somos nosotros. O sea, nos muestra el malo es Tedesco y los buenos son Bellini, Lawrence y Benítez. Entonces, sí. hay una clara... Posicionamiento. O sea, sí. hay un posicionamiento, no es que es simplemente una observación. Repito, no estoy en contra ni a favor, simplemente creo que es una crítica en cierto aspecto, que probablemente sean válidas, y lo cual yo creo que una persona quizás no tan atada a los valores de la iglesia lo verá bien, pero mucha gente, probablemente conservadora, que de hecho mucha de la gente que está en ese ámbito es muy conservadora,
se lo puede tomar mal, lo cual, por eso yo antes decía al principio, cuando decías que es más, como menos polémica, probablemente para la masa de la gente sí, porque la mayoría no somos tan atados a esos valores conservadores, pero sí creo que puede ser que la gente más de ese ámbito, que es de donde está hablando, se lo toma así. Además del hecho de que, como bien hablamos varias veces, es tan secreto y están tomándose muchas licencias acerca de cómo sucedió, lo dice él varias veces, el director, y muchas cosas no son tan así y no necesariamente son así. De hecho, hay una pseudo posible de asesinato del Papa. Hay muchas cosas que son muy polémicas dentro de lo que podría pasar dentro de eso. Entonces, Sí. hay una cosa media crítica y imagino que a la iglesia también le gusta mostrar al Papa y a los cardenales como personas divinas, representaciones de Dios en la tierra, y muestra que no. O sea, que yo seguramente no sea como demuestra la película. Son humanos, claramente tienen ambiciones, Total. ganas de poder, Total. manipulan para poder llegar ahí, seguramente, porque son personas, humanos, normal. Pero no creo que a la iglesia le guste dar esa imagen, ¿no? Quiere mostrar una representación de Dios. Teóricamente, una persona que es capaz de representar a Dios en la tierra no tendría ambición, no tendría todos esos valores. Pero bueno, es muy interesante, me parece que hace pensar mucho, tanto para un lado como para el otro. Y bueno, no sé qué opinas vos acerca de todo esto, pero sí creo que hay una especie de crítica y ciertos entes podrían sentirse ofendidos. No, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, a día de hoy todo el mundo se siente ofendido por... o sea, siempre ofendes a alguien. Algún colectivo se siente Obvio. ofendido por algo. Totalmente. Y no sé, sería interesante preguntarle a un cardenal. Yo tengo la impresión de que, a pesar de que obviamente esto es una película de ficción y que obviamente hay una exageración, sí. O sea, es una exageración porque al final tú quieres crear un buen guión. Y un buen guión muchas veces se apoya en este tipo de giros y sorpresas que intentas que no sean gratuitas, ¿no? Que de hecho es una de las críticas que yo creo que a mucha gente no le ha gustado el final, ese momento, esa revelación final, no es trapo sucio, pero que Benítez sea hermafrodita. Sí. De pronto, yo creo que a mucha gente le ha sobrado ese giro final en la película, cual es interesante también, para pensar de cara a escribir guiones, el decir, oye, ya te ha quedado un guión muy cerrado, muy bueno, muy sólido, muy interesante, muy intrigante, muy... Igual no hacía falta rizar el rizo tanto, ¿no? Igual ese último giro final a mí no me termina de sobrar, porque creo que es coherente con el resto de la película y creo que una vez has entrado a esta propuesta te lo crees, o sea, te lo estás creyendo, da igual, no, ya sabes que no es un caso real ni es un documental, ¿no? Pero sinceramente, a ver, yo estoy seguro que, mira, en los últimos años ha habido muchas denuncias, ¿no? A la iglesia, ¿no? En concreto Sí. sobre temas muy delicados y muy desagradables como la pederastia y demás, que bueno, en muchos casos puede que sean verdad y en otros casos puede que sean difamaciones y calumnias, ¿no? Pero oye, realmente creo que la película es muy honesta en eso precisamente, en mostrar a estos, pues eso, cardenales que son pues los antecesores del Papa, ¿no? Se supone que seres humanos que son modelos de rectitud, pues siendo humanos, ¿no? Exacto. Y entonces la iglesia, a pesar de todo, pues lleva milenios la institución avanzando y a pesar de la mediocridad de lo que somos como especie y de la gente que ha estado dentro de la iglesia, pues ahí sigue, ¿no? Y a pesar de... Y creo que también es verdad que saca mucho trapo sucio, pues a Jamie, ¿no? A Jamie, bueno. Que también pobre de Jamie, que tiene un lapsus, dice... Un lapsus y tiene un hijo, digo, joder. Gente que lo lleva intentando con 35 años, 2 años, y les cuesta quedarse embarazados, y a de Jamie va a la primera y vamos. Que digo yo, joder, pues es que hace falta también... pero sí, pero luego ahí, bueno, está Lawrence, ¿no? Lawrence es el protagonista al final y está Benítez y no sé, está el antiguo Papa, ¿no? Que también tiene una forma de mostrártelo. Era un hombre que se preocupaba, ¿no? De las cosas, de intentar... Muy inteligente, ¿no? Muy listo, que estaba pendiente de todos, estaba espiando a todos porque no se fiaba de nadie, pero por otro lado como muy
como realmente preocupado por el futuro del mensaje, ¿no? De lo Sí, importante. Y no sí. tanto del poder. Muy, muy interesante también esa visión que creo que marca la película, porque es una persona que no está más y tomó muchas decisiones que pareciera que están muy guiadas por una visión muy clara, pero no está más. Entonces, todas son interpretaciones que hay que hacer. Que él dice, no, yo iba a renunciar, pero me dijo que no, como que supiera que se iba a ir y me dejó a mí a cargo de esto, del cónclave, para que yo lo lleve adelante. Supuestamente echó a Tremblay, pero murió justo, entonces no sabemos. También Benítez, supuestamente, o sea, es alguien que nadie se enteró, pero está como que hubo muchas decisiones que tomó. Sí. Tiene ese rol, creo que ese personaje que no está más, de persona, de mastermind, que manejó todo a propósito para Sí. que suceda eso. Y Lawrence tiene también ese rol de dejar que esa decisión divina corra como tiene que ser, sin tratar de tocar mucho. Que ahora también quiero preguntarte después eso también, ¿no? De realmente qué quería Lawrence y todo. Bueno, estamos Eh, terminando el episodio, sí. pero sí que es buen momento para que me expliques por qué no te cierra del todo Cónclave. Sí, a mí, mira, además, yo todo eso de la crítica que te acabo de decir me parece anecdótico, es interesante para pensar y todo. A mí personalmente hubo dos cosas que particularmente no me cierran. Uno es lo que ya te mencioné antes, que es la fotografía, que tampoco me preocupa demasiado, porque no es todo el tiempo y tampoco me parece tan relevante para lo que a mí me interesa, que es en este caso el guión. O sea, y la película en sí en general, que es que siento que es muy importante que para que una película te atrape y te interese y realmente te quedes enganchado, es que al protagonista primero tengas claro lo que quiere, o por lo menos tengas una sensación de que tengas claro hacia dónde va. Y como me pasa con Lawrence, que no tengo bien claro qué quiere, qué opina, porque no dice mucho, y que es muy interesante también, como logran transmitirte muchas sensaciones solamente con miradas y un poco de elementos cinematográficos, pero siento que no está tan claro, y a un punto él dice varias veces, o se nota que él está queriendo que pase lo que tenga que pasar, y no tocar mucho y ser un poquito más como dejar al azar lo que tenga que pasar y a la divinidad o lo que quieras. Entonces, a mí me pasa que como a él no le importa tanto, porque cree que tiene que pasar lo que tiene que pasar, bueno, en el momento él se vota a sí mismo, pero entonces al final sí quería, hay un poquito, vemos un poquito de eso, que no quiere, pero después sí, después se siente culpable por eso y vuelve. Todo es que le dice a Benítez no me votes, o sea, tiene como ese conflicto interno de que en realidad no quiere, pero un poquito sí. Y tenemos la gran duda, que eso también te quiero preguntar, ¿qué opinás? Si que realmente qué le pasa a él, pero al no tener tanta importancia para él, realmente qué es, y a mí personalmente, no sentir que es tan grave quién es el director, digamos, el Papa en la iglesia, porque a mí no me afecta, porque no lo sigo y porque no vivo en el Vaticano, no me genera tanto impacto quién será, porque tampoco sé qué decisiones toma, quizás yo soy muy también externo, entonces no conozco bien la importancia del Papa, pero como no me importa a nivel como general quién es el Papa, y a su vez al protagonista tampoco le preocupa mucho porque quiere que pase lo que tenga que pasar, porque es lo mejor, la democracia y todo, como que bueno, no me preocupó tanto qué pasaba. Como que bueno, la vi, logró mantenerme atrapado, con cierto, yo creo que por la música, la banda sonora, el guión, los buenos diálogos, o sea, a pesar de ese problema, me atrapó igual, pero creo que ese problema estaba, en mi opinión, a mí, subjetividad, me pasó eso, que me costó mantenerme tensionado e interesado, como que la vi como algo interesante para ver cómo es el proceso, me llamó la atención, algo tan secreto, pero no me sentí tan atrapado como para querer saber cómo va a terminar, porque me preocupa demasiado quién va a ser el Papa, porque tampoco le preocupaba tanto y al final hasta te hacen la doble apuesta de que, bueno, al final ni siquiera es lo que debería ser, porque no es estrictamente hombre, y bueno, ya fue, que no importa, ya está. Entonces al final tampoco te era tan importante o tan grave quién iba a ser, no sé, eso es lo que a mí me pasa desde mi persona, ¿no? Obviamente. Así que eso es lo que a mí no me cierra del todo, pero creo que vos, Freddy, que de hecho vos apenas la terminaste y dijiste, hay que hacer el episodio, creo que vos tuviste otra experiencia con esta película, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado mucho y sin duda es mi favorita. De las nominadas, para mí es mi favorita. Uh-huh. Sí, es curioso, ¿no? Bueno, ya hemos explicado un poco, ¿no? Todo cómo está hecha y creo que ahí está gran parte de las razones por las que funciona bien, pero luego hay una parte que no se puede racionalizar, no lo sé. Yo siempre he creído que las películas cubren una necesidad, como
como un producto que es así. Y Ujú. creo que hay una parte que depende de la persona. O sea, que tú conectes con una película o con otra más depende de ti, Exacto. de cómo estés en ese momento de tu vida, bueno, incluso no de tu vida, sino en lo que aquellas cosas que para ti sean importantes, en lo que creas, en lo que no creas. Y a mí este tema de las contradicciones humanas, de la compleja naturaleza humana, ¿no? De no sentar, o sea, esto, de existir en un mundo de certezas, ¿no? Entre certezas. Creo que me ha resonado mucho porque tiene mucho que ver primero con lo que yo me he dado cuenta que escribo mucho en los guiones que escribo y también Ujú. sobre, obviamente, es un reflejo al final todo de tu propia vida, ¿no? Y esa duda entre la duda y la fe, o sea, perdón, esa tensión que tiene la película entre la duda y la fe y hacerlo tan central y que el protagonista, ese Ralph Fiennes, tenga este viaje, ¿no? Emocional que está tan bien, ya lo hemos dicho, construido desde el guión, ¿no? De pasar de esas dudas del principio a, no sé, a un poco esa nueva, ese nuevo aire fresco, ese viento fresco, como la ventana abierta, ¿no? Mm, Después del atentado, que no hemos hablado del tema de los atentados es verdad. como recurso de guión, pero bueno, ves de nuevo, todo es muy exagerado si lo pones junto, pero separado no te está diciendo nada que no esté ocurriendo en el mundo, ¿no? Claro. Y al final, bueno, por no irme de la pregunta, sí, para mí es mi favorita y tiene que ver con, yo creo que las cosas que me interesan a mí también y por eso es una cosa subjetiva, ¿no? Obvio. Sí, Sí, a mí igual me parece una gran película, totalmente. O sea, me parece digna de ser nominada al Oscar, a mejor película, absolutamente, o cualquier premio. Estoy de acuerdo. Y también, como bien decís, es un tema también subjetivo. A mí, o sea, en realidad lo que yo cuando la veo no digo, uy, no me gusta porque no está el personaje tan. O sea, me pasa. Y luego digo, ok, ¿por qué no me pasa? Entonces, además de la parte personal, de que particularmente no tengo una fijación, o no sé si está bien dicho fijación, no sé, un gusto tan grande por toda la temática, creo que debe ser por eso, ¿no? Y eso es lo que analizo luego, post verla, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante igual, todo bien decís vos, todo el tema de la duda, de la contradicción, todo es buenísimo y por eso creo que igual, a pesar de esa situación que a mí me pasa, me gusta igual y me parece espectacular, aunque a mí me gustó más de Brutalist y será lo que se viene en tiempos de cine. pero es tu favorita de Brutalist para los Oscar, para ganar. Mira, me cuesta decir que es mi favorita. Me falta ver a Nora, que le tengo mucha fe, sinceramente, por lo que vi. Creo que me puede gustar mucho, aunque todavía no la vi. Me falta ver a Companion Unknown, que no creo que sea mi favorita. Y me falta ver una más, que no, la de Nickel Boys, que no sé. Pero a mí me gusta. Y The Brutalist, la brasileña también. la brasilera la vi en el Festival de Cine de Miami. Esa la Y viste. sí, y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me dijiste que era rollo Argentina 1985, ese estilo Sí, de tiene género. exacto, porque habla también de la dictadura en Brasil, en este caso. Y bueno, no, yo no sé de la parte de atrás de todo eso, ¿no? Yo sé que en Argentina en 1985 también hubo mucha polémica porque hay gente de un lado y el otro. En el caso de Brasil no tengo ni idea cómo funciona. Pero la película en sí, la historia, cómo la cuentan y la actuación también ahora no me acuerdo el nombre de la actriz, que está nominada a Mejor Actriz y que los brasileños están desesperados porque gane. Fernández, ¿no? O algo Sí, así. creo que sí. Bueno, no recuerdo, ¿Desesperados pero. por qué? No, digo, con muchas ganas de que gane. Ya Ah, ganó los Golden, si no me equivoco. Los Golden Globes. Y quieren que gane ella. De hecho, por eso también se desató mucho el tema de Sofía. Carla Carla Sofía. Sofía, sí, que es Sí, española. que Bueno, es pero española. ha acabado su propia tumba, ¿no? Yo creo que va a ganar Claro. la brasileña. Que tiene que ver con eso, porque dijo algo de la brasileña y los brasileros les reflotaron todos los tweets y arrancó toda la guerra en Twitter. Sí, decía el Pero. youtuber este que me pasaste argentino que no te puedes meter con los brasileros ni con los Swifters. Que son Claro, dos claro, claro. comunidades en internet que, vamos, que Imbatibles. mejor que no entres ahí. Totalmente, totalmente. Entonces, sí, esas dos me gustan. Pero The Brutalist creo que podría ser, podría ser la que. A mí igual me faltó premios para Challengers, o sea, nominaciones para Total. Challengers. Hombre, un montaje, ¿no? Banda sonora increíble. Está buena esa. Yo te digo que sacaría a Emilia Pérez y pondría Challengers en la mejor película, pero bueno. Para meter un poco de controversia ahí, comenten, de paso, ya que estamos hablando de todo esto, qué les pareció Cónclave. Si les parece que podría ser la ganadora. Si les parece que
en realidad debería... ¿Qué opinan de Emilia Pérez? Bueno, todo esto porque aparte vamos a hacer el próximo episodio de Brutalist y vamos a estar leyendo los comentarios para también ese episodio. Y bueno, Freddy, no sé si hay algo más que quieras decir. No, eso es todo. Bueno, la tortuga, que sabes que aparece una tortuga, ¿no? Varias veces. Ay, no recuerdo. En la Sí. película aparece varias veces que Lawrence, de hecho, Es la verdad. tiene que... Al final termina cogiendo la tortuga y la vuelve a meter en el estanque, que son las tortugas del Papa, porque le gustan mucho la anterior Papa. Mira. Y como es un tema que se repite, es un motivo que se llama Sí. en la película, un Ajá. motif, pues he investigado un poco más y tiene todo el sentido porque, claro, es muy interesante porque la tortuga, por un lado, tiene ese símbolo de desear escapar, ¿no? Que es un poco lo que le está pasando al principio a Lawrence, que quiere abandonar el Vaticano, ¿no? Y de huir de ahí, de sus responsabilidades y por esa crisis de fe. Y la tortuga simboliza ese anhelo de libertad, ¿no? Y que bueno, que a veces, pues eso, que intentan escapar y luego son atropelladas en la carretera, ¿no? Pero, y se mueven lento y tal, pues eso, un poco tal. Luego también, además de simbolizar ese atrapado en ese entorno, también tiene ese acto de devolver al final la tortuga al estanque que hace Lawrence como también una forma de expresar esa recuperación de la fe que el personaje tiene al final. Exacto. Al devolverla a su entorno natural, como reconociendo su pertenencia al Vaticano, dejando atrás ese deseo de salir. No lo sé. Y luego también la recuperación de la fe y la esperanza, ¿no? Bueno, lo acabo de decir, lo que le sucede, ¿no? Y luego también creo que es un reflejo de claro, cómo mostrar al Papa cuando no, o sea, sin que esté el Papa, ¿no? O sea, el Papa muerto es una forma de estar presente, es la tortuga, porque son del Papa antiguo. Entonces, claro, bueno, representación. Por todas estas razones me parece interesante también... La tortuga. Como en Parásitos, ¿no? Son películas... O sea, quiero decir que muchas veces el cine también, los guiones juegan con estos elementos a nivel visual Sí. que van también marcando cosas que a veces no te das cuenta, pero sí que... Sí, sí que que parecen influyen, gratuitos, ¿no? Y no lo son, quizás. Exacto, que parece gratuito, pero que luego tiene un significado detrás. Y, oye, ya que vamos a analizar Cónclave y su significado real en todos los detalles de la película y sus simbolismos, no nos podíamos dejar ese detalle. Y creo que con todo esto que hablamos, tienen una idea de por qué podría ser la ganadora al Oscar a Mejor Película. Así que bueno, gracias a todos por escucharnos, comenten cualquier opinión, duda, si nos equivocamos en algo, corríjanos, que eso viene muy bien para el algoritmo. Y denos me gusta, suscríbanse y bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio de Tiempos de Cine. Cut! Perfect! Beautiful. Can you give me just one more?